licenciado en comunicación, sabe mucho sobre legislación en cuanto tiene que ver con la libre expresión y el ejercicio del periodismo. Estoy hablando del licenciado Mayovanex Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tony, y a todo el público que sigue este espacio. La verdad que sí. Recientemente conversaba con la periodista Fiordalisa Taveras, quien me decía que tenía el deseo de ser abogada y ejercer, pero no quiere hacerlo de forma académica, sino porque ella posee los conocimientos. Entonces, en vista de esto, nos surge la inquietud y por lo que está pasando el periodismo actualmente en la República Dominicana. Vamos a comenzar por lo que es la libertad de expresión. ¿Existe libertad de expresión en República Dominicana? ¿Qué dicen las leyes? Sí, la libertad de expresión es un derecho incluso universal que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en nuestra legislación, en la Ley 6132, también nuestra Constitución de la República, en su artículo 49, que habla el libre acceso también de prensa, de información y la libertad de expresión. Pero tenemos también entonces lo que es la ley 1091, cuando habla de que crea el Colegio de Periodistas y define también quiénes son periodistas. El periodismo es una profesión, los periodistas son los encargados de buscar información para producir noticias y estas ser vertidas a través de los medios de comunicación. Sin embargo, la libre expresión permite que cualquiera pueda tomar un micrófono y hablar, pronunciarse a través de un medio. ¿Dónde está la frontera entre el ciudadano común y el periodista? Sí, está la libre expresión, pero precisamente por eso la preocupación de que no se puede confundir con periodista o llamarle periodista a todo aquel que haga uso de los medios de comunicación. Pero entonces, ¿qué dice la ley? Te estás metiendo en un tema profundo. Sí. Yo espero que tú puedas salir bien de ahí. Bueno, entonces cuando escudriñamos la ley 1091 que crea el CDP, en principio, ¿quiénes son periodistas? De acuerdo a su artículo 4. Cualquier motoconchista consigue hablar a través de un medio y a la media hora dice que ya es periodista. Sin menospreciar al motoconchista. Sí, bueno, pero para que no vaya más... Cualquier chapeadora, ¿usted sabe lo que es chapeadora? Sí, es la... Toma un micrófono y a la media hora dice que es periodista. Es periodista. Recientemente, de hecho, sale una... Cualquier político barato, demagogo, usted lo invita 2 veces a un programa de televisión y a la tercera ya es periodista. Así es. Recientemente vemos en las redes un vehículo de transporte público del Concho, de una ruta muy conocida en esta ciudad, que tiene un rótulo de prensa. Míralo ahí, ese es chofer y es periodista. Entonces, es chofer de Concho y es periodista. Entonces nosotros... Y yo lo vi en estos días en una platanera. O sea que hay un platanero que es periodista. De prensa sí, también. Hombre. Entonces, nos surge la preocupación y entendemos que aquí los periodistas y también los miembros del CNTP deben de ser un poco más, poner esos puntos claros y abogar porque esta legislación que crea el CDP sea modificada. Entiendo que sí, que se hace la necesidad para especificar quiénes son periodistas, porque cuando usted se va a la ley 1091, en su artículo 4 define como periodistas en principio a los egresados de los medios de escuelas de comunicación, de medios de comunicación, a los egresados de escuelas de periodismo, pero más adelante también a los que hacen una vida rutinariamente, que emiten informaciones y venden informaciones, que viven de estas informaciones, que las transmiten en medios audiovisuales y viven regularmente de esta actividad. Le voy a extrapolar un caso, excúseme, licenciado, que yo sé algo de lo que estamos hablando. Sí, yo sé que sí. El Código de Comercio, en su artículo 2, dice que comerciante es todo aquel que de manera habitual ejerce labores de comercio. O sea, usted vende plátanos y ese es su modus vivendi, usted es comerciante. Sí. En el caso de los periodistas, usted recoge noticias, las distribuye a través de un medio de comunicación
y ya usted es periodista, no hay que ir a la universidad. Entonces, precisamente... Hay un camino más corto. Precisamente por eso es que entiendo que los periodistas y también los gremios deben de puntualizar esto, abogar por esto, porque la misma ley es que le concede a estas personas que usted señala que si usted busca, vende informaciones, vive de esto, por la publicidad y esto, entonces ya de acuerdo a la ley, entonces usted es periodista. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Tenemos una ley cuasi obsoleta, que es la ley 1091 que usted menciona. Sí. Esa ley tiene ya, ¿cuántos? 29 años. Sí. Tenemos un paquete de trogloditas que están dirigiendo los gremios, que son los que debieran abogar porque se respete la ley, claro. Son los que debieran defender el espacio y el derecho reservado para quienes verdaderamente son periodistas. Entonces, esos pseudo dirigentes andan por ahí defendiendo una ley y defendiendo unos gremios que no los representan en realidad, porque no es verdad que están defendiendo un derecho reservado a una clase, en este caso, entonces, nuestra clase. Por eso es que entiendo que son los mismos periodistas que deben de hacer énfasis en esto, de que esta ley sea modificada. Ya. ¿Y qué le digo al dueño del medio que le arrendó un espacio a alguien para que divulgue noticias? ¿Dónde usted deja? Entonces ahí entra también el profesional del lente, llámese el camarógrafo o reportero gráfico. Ah, ese es reportero gráfico. Entonces, ese es el que recoge imágenes para ser divulgadas como noticias. Entonces, ¿qué dice la misma ley? Bueno, quien busca informaciones, el reportero gráfico también busca informaciones. Quien transmite estas informaciones en un medio audiovisual, en un medio radial o un medio también impreso, entonces ahí entra también el reportero gráfico y esa es la misma ley. Te voy a dar la otra traba. El gobierno que factura, que otorga publicidad a través de los ministerios, le da a cualquier medio, no importa si el que está es o no es periodista, si el que está es o no es locutor, si el que está es o no es reportero gráfico. O sea, no le importa nada. O sea, un baboso que anda divulgando cosas a veces a título de bocina, ese tiene más publicidad que uno que es periodista de verdad. Sí. Ciertamente es así. No se apriete, licenciado. Lo que la ley establece es que si tú vives de esto, porque para ser más preciso, lo que la ley dice que hagan ese oficio rutinariamente y si vive de esto ya es periodista. Es la ley 1091. En principio son los egresados, pero después dice esto. Pero también, Tony, entiendo que los periodistas se han dejado ganar el terreno con la sentencia que emitió también el Tribunal Constitucional. ¿Sabía usted que existen más de 4.000 miembros en el Colegio Dominicano de Periodistas? Sí. Que tenemos aquí más periodistas que médicos. Sí, sí. En principio... O sea, yo no entiendo para qué tantos. Y llegando otros que no pasan por el colegio, pero están administrando información y espacio en los medios de comunicación. Con esa cantidad de periodistas que usted señala que de verdad es voluminosa, que en principio, antes de la promulgación de la ley 1091, los que ejercían una labor periodística, aunque no fueran egresados de ninguna universidad, pasaron a ser miembros del CDP. Entonces, sí, pero eso hace ya 20 y tantos años. Eso se resolvió de esa manera inadecuada, pero el que estaba quedó como periodista. Inadecuada, claro que sí. ¿Y los que han llegado después? Los que han llegado después. Entonces, ahí volvemos también, ¿qué pasa también con el que tiene un portal que también te vende una factura, vende publicidad, le vende al Estado, a otras instituciones, los blogueros? Entonces, también entra a esa categoría. Son blogueros. Porque emiten informaciones y tienen un medio que lo están difundiendo y están viviendo de eso. Entonces, eso es lo que dice la ley. Entonces ahí entran a esa categoría. Por eso es que entendemos que los periodistas se han dejado ganar terreno. Con lo del Tribunal Constitucional... Además, la corrupción se ha llevado a los periodistas de verdad. También. Nos hemos convertido en unos atrapacheles.
Sí, y también, pero ¿qué sucedió también con el tribunal? Y si mandan bonos con usted, no estoy seguro que lleguen donde tienen que llegar. Tampoco llegan. Bueno, hay rumores también de eso, de los bonos que el Estado dio y para que le llegaran a unos periodistas y solamente ¿Y se que para quedó qué hay en- que darle bonos a los entonces, periodistas? Pero entonces eso... Si ejercer dignamente un trabajo como este es hacerlo o por un salario o usted convertirse en un empresario de la comunicación y tener su propio espacio. Estoy de acuerdo con usted. Y vender publicidad. Estoy de acuerdo con usted, pero si se lo dan, entonces para que lo suministre a los demás periodistas, entonces que lleguen. Proponga Entonces, algo, que nos queda tiempo. ¿Qué propongo en este sentido? Bueno, ahí está también lo que pasó con el Tribunal Constitucional, donde directores de medios interpusieron una acción declarando inconstitucional algunos artículos de la ley 6132. Entiendo que le ganaron terreno a los periodistas. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos periodistas, reporteros de medios importantes nacionales que no actúan por motus propios, que son una especie de muchachos demandados, trabajan por una agenda, lo que le dice el medio. Entonces, con esta acción que emitió el Tribunal Constitucional, con este recurso, lo que se le dice es que no son responsables los directores de los medios de comunicación por los hechos que cometan, por las informaciones que pueda afectar a un tercero. Entonces, como decíamos, aquí hay que conocer un poco más la naturaleza de estos periodistas que no actúan por motus propios y que cuando hacen un trabajo periodístico, lo más que usted se encuentra es que choca con intereses. Y entonces emiten un asunto de inconstitucionalidad amparado supuestamente en el artículo 40, que ciertamente estipula que nadie puede ser responsable por el hecho de otro. Ok, estamos de acuerdo. Pero en este caso, cuando una empresa, Tony, un chofer de un camión atropella a un ciudadano, es demandado el chofer Penalmente. pero y la empresa pero también civilmente. la empresa civilmente, porque él no está actuando por motus propios. Ahí se impone el Código Civil, 1382. Entonces, precisamente entiendo que ahí se aplica con los periodistas, reporteros que trabajan para medios nacionales, que no actúan para buscar una información por motus propios. Dígame Entonces, usted, licenciado, de abogar por esa parte ahí. de los sicarios que hay en los medios de comunicación, los que destruyen morales por encargo, le voy a dejar ese tema de tarea para el próximo programa. ¿Qué le parece? Sí, aquí entra lo que es la difamación e injuria, pero entonces tenemos un código penal que estipula en los artículos 367, también el 368, 369, en cuanto a la difamación e injuria, y que en principio estipula penas, pero que es algo que se cae porque cuando hay difamación o injuria, es algo que debe de ser probado. Déjelo entonces, ahí, que ese es otro tema. Ahí entraríamos en la parte civil. Déjelo ahí. En principio es penal y que fue declarado también inconstitucional esos artículos, aunque hay personas que todavía interponen querella por difamación e injuria, amparado en los artículos del Código Penal, que se declaró también inconstitucional, pero sí creo que por la vía de daños y perjuicios, que es el artículo que es por el Código Civil. Hay sicarios, sí. hay francotiradores de la palabra que actúan por encargo de otros para dañar morales ajenas. Sí. Y de eso que hay que decir en términos legales. Gracias a Mayovanex Reyes, abogado de los tribunales de la República, por compartir con nosotros esta parte del programa. Gracias. Seguimos.